Bienvenidos a la clase número 20 de la materia Circuitos Electrónicos 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy comenzaremos a ver el tema de compensación. Hoy estudiaremos el tema de compensación. Tiene que ver con cómo corregir un amplificador alimentado cuya estabilidad relativa está comprometida. Es decir, si tiene una estabilidad relativa mala o regular, cómo hacer para compensar eso sin tener que afectar todo el diseño del amplificador. Entonces, para ello estudiaremos el concepto de compensación y analizaremos las tres posibles técnicas de ajuste, que son compensación por ajuste de la ganancia, compensación por ajuste de la realimentación, compensación por la inserción de un polo dominante. Veremos algunos ejemplos y la bibliografía asociada a este tema. ¿En qué consiste la compensación? La compensación consiste en modificar mínimamente la estructura de un sistema de control o en este caso un amplificador alimentado, añadiendo un bloque funcional a lo que ya se tiene y que permita alterar la ganancia de lazo. En este caso G por H, nosotros la conocemos también por T, que es el producto de la ganancia de lazo abierto por la realimentación, de tal forma que mejore el margen de ganancia o mejore el margen de fase. ¿Ok? Esta alteración o ajuste se hace para proporcionar un comportamiento adecuado, subsanando las deficiencias que tiene en su diseño. Recuerden que en los amplificadores alimentados las capacitancias producto de los transistores son los que al final determinan cuando ocurren sus polos de alta frecuencia, que es la zona de trabajo que venimos llevando en nuestro análisis. Y noten que el compensador es un componente adicional o un circuito que se inserta en un sistema de control o un amplificador realimentado. Típicamente esa es la solución por hardware. Hay otras alternativas no tan invasivas, si se quiere, como esta. Una de las técnicas más utilizadas es la compensación en cascada. Aquí aparece la palabra proceso. Proceso es la ganancia a lazo abierto o el amplificador sin realimentar. En sistemas de control se utiliza la palabra proceso para describir el comportamiento de la planta que se quiere ajustar. Entonces, bueno, tenemos SUS, que es la ganancia de lazo abierto, HDS, que es la red beta, y la inserción de algo llamado compensador, que queda en serie con la ganancia de lazo abierto, a efectos de corregir el problema de estabilidad que se tiene. Otra posibilidad es insertar la compensación en el camino de la retroalimentación. Entonces, en lugar de poner el compensador en serie con la planta o el proceso, o en este caso la ganancia de lazo abierto del amplificador alimentado, se coloca después de el módulo de la red de realimentación beta y queda en serie con el justo cuando se va a hacer la operación de resta entre la señal de entrada y la señal proveniente de la red de realimentación. Podemos también tener compensación en la salida, es decir, una vez que hacemos el proceso de realimentación normal entre el amplificador lazo abierto y la red beta, eso lo pasamos por un compensador y que compensa todo el sistema realimentado. Eso es otra forma de actuar sobre lo que ya se tiene. Y una última forma de compensar es desde la entrada.
se añade el compensador desde la entrada al sistema antes de proceder a hacer todo el proceso de realimentación. ¿Okay? Es como un preajuste del sistema. O sea, estas son todas las formas típicas de compensación que se estilan en los sistemas de control y que aplican a nuestro amplificador realimentado. Veremos ahora la compensación por ajuste de ganancia, que es la primera técnica que vamos a ensayar. La compensación por ajuste de ganancia consiste en añadir un bloque de valor constante dentro del camino directo al sistema realimentado, de tal forma que desplace el diagrama de Bode del módulo hacia arriba o hacia abajo, modificando la frecuencia de cruce por 0 dB. Es decir, usualmente los problemas de estabilidad se deben a que la ganancia es muy alta. Y en el diseño del amplificador uno se esmera en tener la mayor ganancia posible, pero a veces eso juega en contra y afecta la estabilidad del amplificador. Entonces hay que disminuir la ganancia. Para disminuir la ganancia hay que multiplicarla por una cantidad menor que 1, que es la cantidad que se va a establecer. Eso hace que afecte el bode del módulo del amplificador, no la fase, sino el módulo. Y al multiplicarla por una cantidad menor que 1, el valor de la ganancia A disminuye y el bode desciende, haciendo que el corte por 0 dB se corra hacia la izquierda. Eso permite mejorar la estabilidad relativa, y de eso se trata esta técnica de ajuste. En pantalla vemos el diagrama de bloques, lo que se trata de hacer. Se coloca un bloque de K sub C, que es una constante menor que 1, multiplicando al amplificador que ya teníamos, a su vez que tiene una ganancia alta y que produce una estabilidad relativa pobre. La red beta y el resto ya lo conocen, entonces eso hace que la función de transferencia del sistema compensado sea como está allí: K sub C por la ganancia lazo abierto entre 1 más K sub C por la ganancia lazo abierto por beta. Quiere decir que la ganancia de lazo aparece multiplicada por K sub C. La ganancia de lazo es K sub C por A sub S por beta. ¿Okay? Matemáticamente hablando, si K sub C es una cantidad mayor que 1, el diagrama de Bode del módulo de la función de lazo se desplazará hacia arriba, moviendo la frecuencia de corte con 0 dB hacia la derecha. Y si K sub C es una cantidad menor que 1, el diagrama de Bode del módulo de la función de lazo se desplazará hacia abajo, moviendo la frecuencia de corte con 0 dB hacia la izquierda. Eso es lo que gráficamente se pretende para ilustrar el punto crítico, que es la frecuencia de corte con 0 dB. Entonces, esas son las dos posibilidades: o que K sub C sea mayor que 1, que no es lo que queremos en este caso, o que K sub C sea una cantidad menor que 1, para ver si podemos ajustar la estabilidad relativa del amplificador alimentado, que no es la adecuada. Resumiendo la estrategia, tendríamos que hacer lo siguiente. Paso 1. Establecer la situación de estabilidad relativa del amplificador sin compensar, para ver cuál es su margen de fase y cuál es su margen de ganancia y qué es lo que hay que hacer para ajustarlo. Paso 2. Modificar el amplificador con la inclusión de una constante K sub C, y que permitirá tener ahora un amplificador compensado. Paso 3. Calcular el valor de la constante K sub C para obtener el margen de ganancia o el margen de fase que se desee. Y paso 4. Evaluar la estabilidad relativa al amplificador compensado, a ver si se logró el objetivo de corregir los problemas de estabilidad relativa. Veamos el ejemplo 21. Sea la función de ganancia de lazo T sub S, como lo que está mostrado, 1.5 por 10 a la 6 entre S entre 2pi por S entre 2pi por 500 por 10 a la 3 más 1, y S entre 2pi por 2 por 10 a la 6 más 1. O sea que tenemos
un polo en 500 kHz y un polo en 2 MHz y un polo en el origen, con una ganancia de 1.5 por 10 a la 6. No, más o menos la interpretación de la función de transferencia de lazo. Calcula el margen de ganancia, el margen de fase del sistema sin compensar. Y 2. Si se coloca un bloque de ganancia constante, calcula el valor de K sub C necesario para aumentar el margen de fase a 40 grados. Determine el nuevo margen de ganancia. Es decir, el objetivo aquí es el margen de fase. Y la consecuencia de ajustar el comportamiento del amplificador va a ser un nuevo margen de ganancia. Se supone que corrigiendo el margen de fase también se modifica el margen de ganancia. Bueno, entonces paso 1, evaluamos la estabilidad relativa del amplificador a través de su ganancia de lazo. Para ello vamos entonces a calcular el margen de ganancia y el margen de fase. Entonces reemplazamos S por J omega y luego omega por 2pi por F, y vemos que nos queda entonces una ganancia de lazo un poco más despejada, que es 1.5 por 10 a la 6 entre JF, que es el polo en el origen, por JF entre 500 por 10 a la 3 más 1, que es el primer polo, el segundo polo, y JF entre 2 por 10 a la 6 más 1, que es el tercer polo. Entonces, para poder manejarnos mejor, modificamos la ganancia de lazo para que nos quede JF más el valor del polo. Entonces sacamos factor común hacia afuera, 5 por 10 a la 5 y 2 por 10 a la 6, lo subimos al numerador y nos queda la expresión que está mostrando en pantalla, lo cual nos permite trabajar más fácilmente con el módulo y la fase, porque está claramente definido quién es la parte imaginaria y quién es la parte real. Luego hallamos la expresión de la fase de la ganancia de lazo, con la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, y nos queda la expresión que está mostrada en pantalla. Quitando el término que nos da 0, nos queda que la expresión de la fase de la función de lazo es menos 90 grados menos la arcotangente de f entre 5 por 10 a la 5 menos la arcotangente de f entre 2 por 10 a la 6. Entonces iniciamos el proceso de tanteo para hallar la frecuencia a la cual la fase se hace menos 180 grados. Iniciamos el tanteo en 500 kilohertz. Sabemos que en algún punto entre el origen y el último polo debe estar esa frecuencia. Generalmente debería estar entre el segundo y el tercero, porque el polo en el origen queda muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, tanteando con 500, 600 hasta llegar a 1 mega, nos digo que es menos 180 grados con relativa exactitud. Determinamos entonces la expresión del módulo, ¿verdad?, de la función de lazo, y reemplazamos f por la frecuencia a la cual se produce el corte con menos 180 grados. La reemplazamos allí, obtenemos que el módulo en esa frecuencia vale 0.6, lo expresamos en dB y nos da que el margen de ganancia, aplicando la operación matemática correspondiente, nos da 4.43 decibeles. El margen de ganancia es positivo y eso no es malo, es bueno, pero no alcanza la meta de 10 dB, o sea que está, como quien dice, bajo observación. Pero como el objetivo ahorita es el margen de fase, lo vamos a dejar como tarea pendiente a ver qué ocurre posteriormente. Ahora hallamos el margen de fase. Entonces, a través de la expresión del módulo, buscamos el corte con 0 dB, la frecuencia a la que se produce
los 0 dB. En este caso, como ya expliqué en clases previas, es más fácil manejarnos con cuándo es el corte, cuándo se produce la frecuencia a la cual el módulo vale 1, que equivale a 0 dB, porque es más sencillo operar linealmente que con decibeles o con logaritmos. Entonces, bueno, empezamos un proceso de tanteo hasta hallar la, la frecuencia de 0 dB. Yo empecé con 1 mega, pero fue demasiado, entonces fui haciendo un ajuste hacia abajo hasta que nos dio 750 kilohertz. Ahí se produce un valor de 1.04 suficiente para efectos de cálculo. Y esa es nuestra frecuencia de 0 dB. Evaluamos ahora la fase a esa frecuencia. Y esa expresión de la fase ya la habíamos obtenido, solamente metemos la frecuencia de 0 dB en ella y nos da, aplicando la matemática correspondiente, que el margen de fase es 13.13 grados, lo cual también da un resultado estable, pero no es la meta es tener 40 grados y lo ideal sería 45 grados. Entonces es un sistema de alguna manera relativamente estable o marginalmente estable. O sea, es estable, pero hay que corregir su estabilidad. Revisamos los resultados usando una hoja de cálculo basada en Excel para verificar todos estos resultados de frecuencia y módulo y fase, y corresponden a lo esperado, ¿no? Aquí está la representación del módulo del sistema sin compensar o del amplificador sin compensar, donde se observa, pues viene con una caída de 20 dB por década desde el origen, debido al polo en el origen, y luego se produce la inclinación dependiente más severa debido a los dos siguientes polos. Y la frecuencia de corte está alrededor de 1 mega, como se puede observar en pantalla. Aquí está el comportamiento de la fase. También resulta predecible, porque el polo en el origen mete menos 90 grados y luego de que pasen los dos polos siguientes la fase tiende a menos 270 grados, lo cual pues confirma el comportamiento del amplificador alimentado. Y finalmente, el diagrama de Nyquist del amplificador sin compensar. Observamos el círculo de valor módulo constante 1, que es nuestra referencia. Vemos que en Nyquist, el comportamiento de Nyquist refleja que efectivamente el corte se produce antes del punto menos 1, 0, lo cual es bueno. Pero bueno, ya las cifras dan como resultado que todavía tenemos que ajustarlo. Pero hay que ajustar ese corte con el eje real para que esté una respuesta mejor, y el vector con el corte cuando se corta el diagrama con el círculo unitario nos dé un mejor ángulo de fase. Entonces, vamos a utilizar un compensador proporcional de valor caso C para obtener un margen de fase de 40 grados. Entonces, ¿cuál es la lógica acá de diseño? Entonces observamos que la expresión de la fase no se modifica al colocar el valor de K en el amplificador, porque la fase no es afectada por la constante no introduce fase. Entonces, ¿cuál es la lógica? Debemos determinar el valor que debería tener la frecuencia de corte de 0 dB para obtener el margen de fase deseado. Recuerden que para el margen de fase la referencia es la frecuencia de 0 dB. Si el margen de fase no está bien, quiere decir que el corte con 0 dB no está bien. Entonces debemos modificarlo. Entonces sacamos la cuenta. La fase del sistema compensado es el margen de fase menos 180 grados. Queremos un margen de fase de 40, quiere decir que la fase del sistema compensado
en el momento que se haga el corte con 0 dB debería ser menos 140 grados. Entonces, si eso se produce así, vamos a tener el margen de fase que se nos pide, 40 grados. Entonces debemos buscar eh, modificar el sistema para que la frecuencia de corte en 0 dB sea la adecuada. Entonces, iniciamos un proceso de tanteo para buscar a qué frecuencia la fase se hace menos 140 grados. Como ya teníamos unos resultados previos, a partir de esos resultados fuimos ajustando, ¿verdad? Por tanteo el valor de la frecuencia hasta ver cuándo se producía menos 140 grados. En ese momento digo que bueno, esa es la nueva frecuencia que yo necesito para poder producir una fase de menos 140 grados, es decir, 400 kilohertz. ¿Ok? Entonces con esa frecuencia veo, la inserto donde está la expresión del módulo, pero vean que se añade el K sub C, porque nuestro objetivo es hallar el K sub C que va a producir ese cambio en el sistema. Lo metemos allí, metemos la frecuencia que acabamos de encontrar, que es la frecuencia FC, y nos da que K sub C debe ser 0.35. El resultado tiene lógica, porque habíamos dicho que debemos disminuir el módulo, que es lo que estamos haciendo, multiplicándola por una constante menor que 1. En este caso, K sub C igual a 0.35. Al bajar, si yo multiplico todo el sistema por K sub C, al bajar el bode de módulo, el corte con 0 dB va a cambiar y debería mejorar el margen de fase y por supuesto el margen de ganancia. Una vez obtenido el valor de K sub C, vamos a ver cómo la inserción de K sub C en lo que ya teníamos mejora nuestra estabilidad relativa. Entonces van a ver ahí la función de lazo TC, que es incluyendo la constante 0.35, lo demás queda igual, y aplicamos nuevamente el proceso para determinar la estabilidad relativa de esta nueva situación con K sub C igual a 0.35. Y eso nos queda la primera expresión que está abajo, T sub C en función de omega, 5.25 por 10 a la 5 entre J omega dividido por 2pi. Luego el segundo polo, J omega entre 2pi por 500 kHz más 1. Y J omega entre 2pi por 10 a la 6 más 1. Recuerden que ahí el 2pi por 2 por 10 a la 6 solamente divide J omega, y el 2pi por 500 por 10 a la 3 solamente divide al J omega. El más 1 es aparte. Sustituimos J omega por J F2pi, ¿verdad? Y nos queda entonces que la expresión de la ganancia de lazo del sistema compensado es 5 por 2, 25 por 10 a la 17 entre JF por JF más 500 kHz por JF más 2 mega. ¿Ok? Esta expresión ya la coloco así nuevamente para poder identificar fácilmente parte imaginaria y parte real a efecto de los cálculos subsiguientes. Hallamos ahora la expresión de la fase del sistema ya compensado, incluyendo la constante. Obviamente, la constante no afecta la fase de la ganancia de lazo porque no aporta fase. Eso es esperado, por tanto, básicamente es la misma expresión que se obtuvo antes. Ok, entonces tenemos la expresión de la fase del sistema compensado. Solamente afectó la parte de ganancia a lazo abierto, pero la ubicación de los polos como tal no la afecta. Hacemos el tanteo correspondiente para hallar la frecuencia de menos 180 grados.
por iteración. Nota que la frecuencia menos 180 grados es 1 MHz, lo cual era, era previsible que ocurriera. Pero ahora, cuando evaluamos la frecuencia de menos 180 grados dentro del módulo del sistema compensado, ahí sí, porque la constante arriba ya está multiplicada por K sub C y el resultado va a variar. Cuando evaluamos esta nueva expresión del módulo de la ganancia de lazo, incluyendo la constante K sub C, el valor del módulo cae a 0.21, y cuando sacamos la expresión en dB notamos que nos da menos 13.6 dB. Quiere decir que el margen de ganancia haciendo la operación correspondiente va a ser 13.6 dB. Como ven, mejoró sin desearlo, mejoró de 4.43 a 13.6 dB. Entonces este sí es un sistema estable, muy fuerte. Okay, entonces tenemos ya un colateral que es mejorar la ganancia de margen de ganancia del sistema compensado. Ahora vemos cómo se afecta la fase. Ahora el módulo tiene el K sub C insertado, por lo tanto, al buscar la nueva frecuencia de 0 dB, debería ser la que establecimos, que era 400 kHz. Iniciamos el proceso iterativo, ¿verdad? Lo empezamos en 750 kHz y vamos disminuyendo hasta encontrar que efectivamente a 400 kHz el módulo del sistema compensado se hace 1, lo cual ratifica el cálculo que hicimos previamente. Evaluamos la fase de esta frecuencia que obtuvimos con la frecuencia de 0 dB nueva de 400 kHz y observen, nuestro margen de fase ahora es 40.03 grados. Efectivamente, se obtuvo el margen de fase establecido como meta y además se mejoró el margen de ganancia. Entonces, efectivamente, la técnica por ajuste de ganancia funciona. Bajamos el diagrama del módulo un poco para que se corra la frecuencia de 0 dB y mejorar las condiciones con que trabaja el amplificador. Esta sería el diagrama del bloque del sistema. Como no nos dan el valor de beta, que es la realimentación, lo asumimos como 1, que es digamos, el caso extremo de realimentación, todo, ¿no? Entonces, colocamos el K sub C y el amplificador como estaba originalmente y el sistema como debería verse. Verificamos el resultado usando la hoja de cálculo para ver que la frecuencia con 0 dB sea la correspondiente, la frecuencia con 180 grados sea la correspondiente y el margen de ganancia, el margen de fase que esperábamos. Observen el módulo del sistema compensado. Vean que donde estaba antes la frecuencia de 1 MHz cambió. Ahora corta un poco más antes. Quiere decir que el módulo bajó. Y el punto de 0 dB, pues como dijimos, debe estar en 400 kHz. Ahí no se puede observar específicamente ese detalle, pero por lo menos se ve gráficamente que hubo un cambio. La fase pues queda igual porque la constante no afecta para nada la fase como tal, pero bueno, igual esa es la representación que teníamos previamente. Y finalmente el Nyquist del sistema compensado, se observa que se abrió la respuesta del sistema que está en amarillo,
permitiendo un mayor arco, lo cual implica que tiene un mejor margen de fase, y la separación entre el corte con el eje real y el círculo unitario es mayor, quiere decir que mejoró el margen de ganancia. No se puede cuantificar de la imagen, pero se observa un cambio positivo en ese sentido. Ahora vemos la compensación por ajuste de la realimentación. Es decir, aquí consiste en cambiar la cantidad de beta que estamos aplicando al sistema realimentado. Como beta es una red que no pertenece exactamente al amplificador, sino que está conectada a él externamente de la salida nuevamente hacia la entrada. El valor de beta puede ser fácilmente ajustado. Ya hemos visto que típicamente es un arreglo de resistencias. Entonces, si hay algo que hacer electrónicamente hablando, cambiar un par de resistencias, pues no es una cosa que sea problemática en sí mismo, ¿no? Entonces, veamos en pantalla dos situaciones de cuando ajustamos el valor de beta. Vemos ahí la representación del módulo de la ganancia de lazo T con una beta de 0.20, ¿verdad? Tenemos una ganancia, eso hace que tengamos una ganancia a lazo abierto, lazo cerrado de 20, ¿verdad? Y un corte alto de FB cuando el módulo se hace 1. Y luego, si aplicamos una beta de 0.020, la ganancia baja porque la beta es más pequeña. Y por supuesto que el corte también se va a modificar. El corte donde el módulo se hace 1 o 0 dB también cambia, que es FA. Entonces, gráficamente se ve que ajustando beta, pues modificamos un parámetro importante que es el corte con 0 dB, y eso pues va a permitir mejorar los números que tienen que ver con la estabilidad relativa y que también afectan pues el margen de fase del amplificador realimentado. Entonces vemos el ejemplo 22. Determine la estabilidad relativa de un amplificador alimentado cuya ganancia de lazo se muestra a continuación, cuando beta es igual a 0.2 y cuando beta es igual a 0.02. La ganancia de lazo S por beta es 100 veces beta entre S entre 2pi por 1 por 10 a la 5 más 1 a la 3. Quiere decir que aquí hay un polo triple en 1 por 10 a la 5 Hz. Entonces vamos a trabajar sobre este sistema cuando beta es igual a 0.2 y cuando beta es igual a 0.02. Evaluamos su estabilidad relativa en ambos casos. En el caso de que beta sea 0.2, multiplicamos la ganancia de lazo por 0.2, hacemos el proceso correspondiente de S igual a J omega y de omega igual a 2pi, lo cual nos permite obtener una ganancia de lazo con esa beta, que afecta la parte del numerador, de a su f por beta de 20 entre jf por 1 por 10 a la 5 más 1 a la 3, elevado a la 3, todo el término. Para abreviar un poco, digamos, el ejemplo, vamos a basarnos en el análisis usando la hoja de cálculo para ver cómo es la situación. Entonces, en este caso, si ustedes hacen los cálculos correspondientes que ya conocen, obtenemos que la estabilidad relativa del amplificador da un margen de ganancia de menos 7.87 decibeles y un margen de fase de menos 24.60 grados. Lo cual es malo, pues es un sistema claramente inestable. Observamos que el módulo se hace 1 en menos 204.60 grados a esa frecuencia de 2.5 por 10 a la 5, y la fase se hace menos 180 grados a la frecuencia de 1.74 por 10 a la 5, usando la hoja que nos permite abreviar un poco. Los cálculos de la hoja CL están basados en los resultados del cálculo manual.
haciendo lo propio con una beta de 0.02, vemos cómo nos afecta la ganancia de lazo. Ahora tenemos que A sub f por beta es 2 entre JF dividido por 1 por 10 a la 5 más 1, todo eso elevado a la 3. Entonces hay un cambio importante en el numerador de la expresión dt. Haciendo el análisis correspondiente con la hoja de cálculo, veamos ahora cómo queda el margen de ganancia, el margen de fase. El margen de ganancia queda en 12.13 y el margen de fase es 69.39 grados. Claramente estable. O sea que ajustando el valor de beta mejoramos en manera sustancial la estabilidad relativa del amplificador realimentado. El efecto fue variar drásticamente el corte con 0 dB o con 1 para mejorarlo. En el caso de la beta previa, el corte con 0 dB era después de la frecuencia de 180 grados, ahora está antes. Ese es el trick de hacer estos tipos de ajustes, lo cual pues demuestra que es beneficioso ajustar la estabilidad relativa modificando la cantidad de realimentación que le aplico al amplificador realimentado en este caso. En el caso de la compensación por la inserción de un polo dominante, ya es un poquito más, es un tema un poquito más complicado, ¿no? Porque hasta ahora ajustar la ganancia multiplicándolo por un factor menor que 1 o ajustando el valor de la beta, pues si se quiere es una cosa sencilla. En el caso de la inserción de un polo dominante implica modificar ligeramente la estructura original del amplificador por la inserción de un capacitor externo y utilizando la compensación de Miller, que no era el objetivo de este curso, pero digamos, esto es solamente una ilustración de lo que se tendría que hacer para explicar lo que viene a continuación. Entonces vemos allí en pantalla el diagrama de bloques, lo que sería un amplificador típico de circuito integrado, donde hay varias etapas. Una etapa diferencial de entrada para poder manejar dos señales de entrada, que es quizás uno de los principales beneficios de utilizar los amplificadores diferenciales, tener dos señales de entrada. Luego una segunda etapa con ganancia menos A, que es la etapa fuerte de ganancia, y luego la etapa de salida, que no produce ganancia, pero se usa para mejorar la capacidad corriente de los amplificadores. Entonces, ¿cómo se hace la compensación aquí? Se inserta un condensador que queda estratégicamente en paralelo con alguno de los transistores de esa etapa de amplificación, de tal manera que ese condensador modifica la respuesta en frecuencia de todo el amplificador y permite mejorar su estabilidad relativa. Ahora, si esto es un circuito integrado, ¿cómo se hace eso? Porque viene solamente un encapsulado. Bueno, los amplificadores que permiten este tipo de compensación traen dos terminales en los cuales se puede colocar ese condensador opcionalmente. O sea, si uno necesita hacer esa compensación, que no necesariamente es requerida, pues se coloca un condensador entre esos dos terminales. Uno tiene una fórmula de cálculo, como se ve en pantalla, y con eso pues se mejora la respuesta en frecuencia del amplificador y se obtiene la estabilidad que se requiere. Ese cálculo de ese condensador Miller, que se llama CM, es el valor del condensador que estoy colocando multiplicado por 1 más A. 1 más la ganancia que se tiene allí en forma de módulo, si se quiere, ¿no? O es 1 menos A. Y eso hace que se inserte un polo dominante adicional a lo que ya se tenía, o se modifique, o se sobreponga con algún polo del sistema. Ese polo dominante que se inserta, pues se puede calcular como 1 sobre 2pi por la resistencia equivalente que ve el condensador C sub F por el valor de la capacitancia de Miller que se acaba de calcular. Esa es la manera como se modifica
la estructura del amplificador. Veamos un ejemplo numérico, el ejemplo 23. Determine la ubicación del polo dominante producido por el capacitor de compensación C/F igual a 30 picofaradios, y se sabe que la impedancia vista por él es de 500 kiloohmios y la ganancia de la etapa de amplificación es 10 a la 3. Entonces calculamos el condensador de Miller, nos da 30 nanofaradios, y la frecuencia asociada con el polo dominante que estamos insertando debido a este condensador que estamos añadiendo queda en 10.61 Hz. O sea, es el polo dominante, es el primer polo que se va a activar. Generalmente los amplificadores, los circuitos integrados, que es para donde va dirigido esta compensación, tienen una respuesta plana en baja frecuencia, es decir, no vienen con un polo en el origen, sino que vienen plano de la respuesta a baja frecuencia y luego empiezan a producirse los polos que hacen que baje la ganancia. Entonces este polo dominante es el primerito ahora que va a ocurrir de todos ellos. De los que teníamos antes, que seríamos, vamos a suponer que tiene 3 polos, F1, F2 y F3. Bueno, este estaría antes que todos ellos. Eso hace que se modifique el bode, que se modifique el corte con 0 dB y por supuesto automáticamente se obtendría una mejor estabilidad relativa. ¿Cómo se realiza la compensación por polo dominante? Consiste en insertar un polo adicional sobre lo que tenía el sistema originalmente. El sistema original en la imagen aparece con línea continua. Tiene 3 polos, un polo 1, un polo 2, un polo 3, el polo 1 en 10 a la 4, el polo 2 a las 10 a la 5 y el polo 2 en 10 a la 6, para simplificar. Al colocar el nuevo polo dominante, es un polo que queda muy hacia las frecuencias bajas, va a producir el efecto de la línea segmentada. Ese polo, una primera técnica consiste en hacer que el corte con 1 o con 0 dB se produzca en el primer polo del sistema original. Si se observa con cuidado, la línea segmentada va bajando a 20 dB por década, a menos 20 dB por década, hasta que corta en 1 o en 0 dB sobre el polo 1 que teníamos originalmente. Esa es la primera técnica de compensación. Obviamente al insertar ese polo dominante PD va a producir una fase de menos 90 grados que se va a añadir a las otras fases que producen el polo 1, 2 y 3 originales, lo cual hace que también el diagrama de fase se vea afectado de esa manera. Y la idea es tener una mejor estabilidad relativa usando este tipo de compensación. La otra aproximación es hacer lo propio, pero hacer que el polo dominante esté ubicado de tal forma que cuando se produzca su efecto de menos 20 dB por década, el corte con 1 o con 0 dB se produzca sobre el polo 2 del sistema original. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista matemático, el polo 1 desaparece porque no lo solapa este nuevo polo. Por lo tanto, queda un sistema con 3 polos, digamos, mejorados, porque el polo 1 que teníamos se cambia por un polo 1 nuevo, que es el polo dominante que acabamos de añadir. De tal manera que el sistema, usando esta técnica, queda igual con 3 polos. En el caso anterior, al añadirle ese polo dominante 1, quedamos con 4 polos. Pero en este caso solamente van a quedar 3, pero hay un nuevo polo 1. De tal manera que se observa también en la fase que, bueno, el primer polo
dominante que se introduce, vamos a meter una nueva fase de menos 90 grados, se sobrepone al polo 1 original, por lo tanto no se suma ese efecto, y luego se engancha con el polo 2 y el polo 3 y la respuesta en fase correspondiente. ¿Qué pasa con la introducción de ese polo dominante? Obviamente se afecta el ancho de banda del amplificador, porque la parte plana del bode, del módulo del bode, queda muy estrecha, aunque el polo dominante suele ocurrir a frecuencias muy bajitas, y luego viene una pendiente pronunciada hasta llegar a 0 dB o a 1. Pero en el interín tiene una ventaja: el ancho de banda aumenta, y gracias a que el producto ganancia por ancho de banda también permanece constante. Entonces, por lo que se pierde por un lado, que es, digamos, el ancho de banda disminuye, pero se mantiene en la parte de producto de ganancia por ancho de banda constante. Entonces, eso es una ganancia adicional a este tipo de compensación. Observen, por ejemplo, la línea continua, beta igual a 0, o sea, sin realimentación. Así quedaría el sistema sin realimentación con ese polo dominante, ¿verdad? Con beta igual 0, no hay realimentación, es a lazo abierto. Luego tenemos el segundo caso, la línea punteada delgada, beta igual a 10 a la menos 4, una beta muy chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Que la ganancia a lazo abierto disminuye, ¿verdad? Pero el ancho de banda aumenta. O sea, lo que perdimos con el polo dominante, si le metemos realimentación, lo compensamos. Después viene la siguiente línea punteada con beta igual a 2 por 10 a la menos 3. Disminuimos la ganancia a lazo abierto con beta igual 0, pero mejoramos aún más el ancho de banda. Y efectivamente la última, con beta igual a 0.10, pues tenemos un mayor ancho de banda por una ganancia a lazo abierto de 10. Mientras que los casos anteriores era 10 a la 3 y 10 a la 4 y 10 a la 5, o sea, fue bajando los órdenes de magnitud. Lo importante en estos casos es no tanto la ganancia como tal, sino el ancho de banda, o sea, el rango de frecuencias en el cual el amplificador puede operar con una ganancia constante. Entonces, lo que se gana por un lado o lo que se pierde por un lado se gana por el otro. Entonces, tenemos una mejor estabilidad relativa y un mejor ancho de banda haciendo una modificación de beta. Entonces, digamos que se van combinando técnicas de compensación para resolver el problema de estabilidad. Obviamente, tener una ganancia de 10 a la 6 es muy deseable en teoría al comienzo de todo el diseño de un amplificador, pero vemos que a veces tener una gran ganancia no es digamos, lo más deseado. O sea, se busca un ganar-ganar en una situación así. Para ubicar ese polo dominante se utilizan dos criterios. El criterio 1, es decir, la ubicación del polo dominante se hace para que el corte con 0 dB o con 1, con la introducción de ese polo, ocurra en el primer polo del sistema. Entonces, haciendo el análisis dependiente de la gráfica que mostramos anteriormente, si hacemos el análisis dependiente, la ubicación del polo 1 y el polo dominante que queremos introducir, podemos predecir que el polo dominante está ubicado en la frecuencia del polo 1 dividido entre la ganancia a lazo abierto a sub 0. Simplemente esa es la ecuación que hay que hacer. ¿Dónde estaría el polo dominante? Bueno, agarramos la frecuencia del polo 1 del sistema original y la dividimos entre a sub 0. Y lo que dé es la ubicación del polo. Y luego se inserta en la función de transferencia del sistema compensado y se hace el cálculo respectivo de estabilidad relativa. Ahora bien, hay otro criterio para la ubicación de ese polo dominante. Observen que la función de transferencia de la ganancia de lazo compensada
añadir ese cuarto polo. O sea, al añadir ese cuarto polo, tenemos un sistema como el que se ve en pantalla. Entonces, determinamos la expresión del módulo de ese nuevo sistema compensado, ese nuevo amplificador compensado, al añadirle ese cuarto polo. Ya quedan 4. Por supuesto que el polo 3 va a quedar muy lejos y va a tener poco efecto sobre la estabilidad relativa. Bueno, entonces igualamos el módulo a 1 para hallar la nueva expresión del polo dominante. Despejamos de esa ecuación grande el polo dominante, nos queda que el polo dominante va a ser igual al valor del polo 1 entre la raíz cuadrada de la expresión que está en el denominador. Veamos el ejemplo 24. Sea la función de ganancia de la zona amplificador alimentado tal como se muestra, ¿no? T sub f es igual a 5 por 10 a la 5. Tenemos un polo en 1 mega, en 10 mega y en 100 mega. Okay, la expresión ya está dada en función de f, no en función de s. Entonces se pide evaluar la estabilidad relativa y compensar el amplificador usando el método del polo dominante si es necesario, si la estabilidad relativa resulta mal. Usamos una hoja de cálculo para abreviar un poco el análisis del amplificador sin compensar y observamos que el margen de ganancia es menos 72.19 y el margen de fase menos 81.99. Son una estabilidad relativa muy mala que hay que corregir. Observen que el corte con 180 grados ocurre mucho antes que el corte con 0 dB o con 1. Y eso es lo que ocasiona que la estabilidad relativa pues sea muy mala. Entonces, bueno, aplicamos el criterio 1, que es el más sencillo para ubicar un nuevo polo dominante. En este caso, polo dominante es igual a polo 1 entre la ganancia de lazo abierto. Y bueno, dividimos esa frecuencia 5 por 10 a la 5 entre 1 mega. Y nos da 2 Hz. Fíjense que la ubicación del polo dominante respecto al resto de los polos es muy bajita. Los otros están en 1 mega, 10 mega, 100 mega y este está en 2 Hz. O sea, el sacrificio de ancho de banda es muy fuerte. Entonces, una vez calculado ese polo, lo metemos en la función de transferencia de lazo para ver cómo corrige eso la estabilidad relativa. Si hacemos la hoja de cálculo para ver cómo queda, observen cómo cambia el panorama. Ahora la margen de ganancia es 19.92, casi 20 decibeles. Y el margen de fase es 47.14 grados. El corte con 0 dB o con 1 ocurre antes que el corte con 180 grados, menos 180 grados, lo cual hace que la estabilidad relativa del amplificador alimentado es considerablemente mejor. Cambió de muy inestable a muy estable. Ahora utilizamos el criterio 2 para calcular el polo dominante. Aplicamos la fórmula grande y despejamos el valor de PD usando los valores que nos da la expresión de la ganancia de lazo sin compensar, y vemos que ahora con el nuevo cálculo el polo dominante ocurre a 2.84 Hz. Realmente la variación no es mucha porque no llegó a completar 1 Hz de variación. Se gana un poquitico de ancho de banda, pero bueno, digamos, es otra manera de mejorar el amplificador. Ahora vemos la expresión del sistema compensado con el cuarto polo añadido, que se supone que cuando llega a 1 MHz es la nueva frecuencia de 0 o de corte de 0 dB de 1. ¿Okay? Vemos ahí la tabla hecha con Excel, con la hoja de cálculo. Efectivamente,
hay una mejora todavía en el margen de ganancia. El margen de fase, el margen de ganancia es 16.87, el margen de fase 38.72, no superó los 45 grados, menos los 45 grados de margen de fase, pero todavía sigue siendo una buena estabilidad. Y observamos cómo nuevamente al ese cuarto polo, la frecuencia con 0 dB para calcular el margen de fase nos da efectivamente en 1 mega. O sea, queda como teníamos previsto que ocurriera. Bueno, la bibliografía asociada a esta parte de la materia: el capítulo 10 del libro de Cedra y Smith, el capítulo 12 del libro de Niamen, el capítulo 10 del libro de Rashid y el capítulo 9 del libro de Dorff y Bishop, Modern System Control, que es muy útil para esta parte de la materia.